Cuando se habla de los archivos apostólicos vaticanos, muchos piensan en un lugar oscuro, triste, situado en los subsuelos de la ciudad, lejos de todo y de todos. Y si además calificamos los archivos como secretos, la imagen se oscurece todavía más, como si tras sus muros se ocultasen documentos prohibidos y pecados inconfesables de la Iglesia, y por qué no, de los pontífices. No hay secreto porque el término secretum en latín significa separado. Sí, los archivos conservan nuestros trapos sucios y quien quiera descubrir la verdad es más que bienvenido a venir aquí y descubrirla. La historia que se conserva... No es que la historia que se conserva en los archivos apostólicos sea una historia de la Iglesia impoluta, más bien es una historia en la que el pecado está presente. Durante este programa especial de Vaticano, viajaremos con el padre Mitch Pacwa a través de la historia de los archivos apostólicos. Visitaremos aquellos lugares que, durante siglos, han custodiado celosamente los tesoros documentales de la vida de los pontífices y del gobierno de la Iglesia. Conoceremos a los protagonistas de su historia y hablaremos con aquellas personas que hoy en día continúan con celo la misión de esta institución, es decir, el respetuoso y metódico cultivo de la memoria, tanto de la historia de la Iglesia de Roma como de su encuentro íntimo con el hombre de todos los tiempos, sin distinción de raza ni religión. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. We'll find out what the secret is. Más allá de las murallas leoninas que dibujan las fronteras de la ciudad del Vaticano, se erigen los archivos del Papa. Situados desde hace más de 400 años en el Palacio Apostólico, los archivos apostólicos se asoman tímidamente al cortile del Belvedere. El área dedicada a esta institución inicia bajo el cortile de la Piña con un búnker subterráneo de 2 pisos y avanza a lo largo del brazo de Pío IV hasta llegar a la Torre de los Vientos, uno de los puntos más altos del Estado Pontificio. Y es precisamente aquí donde empieza nuestro viaje. En el despacho del cardenal archivista y bibliotecario nos recibe su eminencia José Tolentino de Mendonça, que nos invita a conocer las maravillas y peculiaridades de los archivos de los pontífices. Eminencia, muchas gracias por permitirnos hacer esta grabación sobre los archivos apostólicos. Estamos muy contentos de hacerlo. Es algo muy interesante. Debo decir que la alegría y el honor son en realidad nuestros y les agradecemos esta oportunidad que nos ofrecen de presentar estas entidades. En este programa hablamos sobre todo del Archivo Apostólico Vaticano, que es una realidad que está verdaderamente en el corazón de la misión de Pedro y de la Iglesia Universal. Al archivo y a la biblioteca apostólica vienen muchos historiadores de distintas tendencias, hombres y mujeres de cultura que buscan con cierta curiosidad, quizás sin saber bien qué, otros con ciertos prejuicios, pero todos acaban viniendo aquí. Y en todos y cada uno de ellos veo la siguiente reacción cuando se adentran. Se hace un enorme silencio, porque entienden que la Iglesia se toma en serio a la humanidad. La Iglesia tiene un verdadero pacto con la verdad de la historia.
Desde hace más de 400 años, la búsqueda de la verdad anima el espíritu de los archivos apostólicos vaticanos. Una misión compartida por todos aquellos que han participado, en mayor o menor medida, en la vida centenaria de esta institución. Desde los estudiosos a los técnicos del Laboratorio de Restauración y Fotografía, pasando por los profesores de la Escuela de Archivística hasta llegar al mismo prefecto, Monseñor Sergio Pagano, que en total sintonía con el cardenal bibliotecario sigue día a día las actividades del archivo. Con i nostri documenti, che sono moltissimi, Con nuestros documentos, que son muchos, podemos intentar ciertamente acercarnos a la verdad de lo que ha sido la historia del papado, la historia de la Iglesia en tantos continentes, en tantas naciones a lo largo de tantos siglos de historia. Naturalmente hay debilidades y fortalezas. En la Iglesia coexisten la gracia y el pecado. grazia e peccato coesistono nella Chiesa. Desde un punto de vista práctico, los archivos apostólicos son un instrumento de gobierno al servicio del Papa, de la Santa Sede y de la Curia, además de una fuente de conocimiento al servicio de la humanidad. Pero lo que hace de estos archivos una realidad única en su género es la continuidad cronológica del patrimonio documental que abarca más de 12 siglos y la extensión geográfica de dicha documentación, que abraza los 5 continentes. Aprovechando nuestro encuentro con Monseñor Sergio Pagano, pudimos ver de cerca algunos de los tesoros que hacen de estos archivos uno de los centros documentales más importantes del mundo. Tenemos algunos documentos muy importantes, documentos significativos, como este, que es de la reina Elena de China, enviado al Papa en 1650 después de su conversión al cristianismo. Este es el sello imperial. Se llamaba Elena, como la madre de Constantino, recordando el nombre de la tradición cristiana. Como se puede ver, está escrito en seda, muy fina, con el dragón imperial alrededor, y en ella agradece al Papa que enviara misioneros jesuitas a China. Este, más bien, es un documento muy importante porque se refiere a un juicio a los templarios. Es el llamado Pergamino de Chinon, es decir, es la condena del maestre de los templarios en el castillo de Chinon por hereje. Por supuesto, luego vino el juicio posterior y la condena del maestro Jean de Molay a la horca y consecuentemente la supresión de la orden por parte del rey francés. Se trata de un documento único. Aquí, sin embargo, tenemos otro documento muy importante, la carta de Enrique VIII de 1530 a Clemente VII, en la que pedían la anulación de su matrimonio para poder casarse con Ana Bolena. El soberano, para impresionar al Papa, hizo firmar la carta por todos los miembros de la Cámara Alta del Parlamento inglés, de modo que cada uno puso su firma y su respectivo sello en el lugar que le correspondía. El documento no obtuvo la anulación del matrimonio, por lo que se podría afirmar, en cierto modo, que este documento está en el origen del cisma anglicano. Hoy en día, los archivos apostólicos cuentan con 62 empleados, más de 650 fondos archivísticos y un total de 85 kilómetros de documentos. Los archivos apostólicos vaticanos son una realidad consolidada, por lo que difícilmente nos detenemos a pensar en sus orígenes, como si hubiesen existido desde siempre. Pero, como es evidente, esto no es así. En realidad, los archivos del Papa, tal y como los conocemos hoy en día, en su versión moderna, nacen en 1611 gracias a la intuición del Papa Pablo V Borghese, en un momento histórico en el que la Reforma protestante cuestiona duramente la legitimidad de la Iglesia Católica y de la sede de Pedro. El Papa Borghese, jurista y hombre de cultura,
ve en la creación sistemática y estructurada de un archivo personal el arma perfecta para luchar contra aquellos que amenazan los fundamentos de la Iglesia de Roma. Nace así el Archivo Nuevo, situado inicialmente en la Sala Paulina al lado de la Biblioteca Vaticana. A partir de ese momento, el archivo crece rápidamente y el espacio en la biblioteca no es suficiente. En 1613, Paulo V decide establecer definitivamente el archivo en la primera planta del brazo de Pío IV, conocida como Piano Nobile en el Palacio Apostólico. Se trata de 3 locales contiguos amueblados con armarios de madera tallada con los símbolos heráldicos de la familia Borghese, el dragón alado y el águila coronada. Los 3 ambientes fueron decorados con pinturas al fresco siguiendo un motivo iconográfico bien preciso: la proclamación de la supremacía universal del Papa de Roma sobre los representantes del poder secular. Pasan los años y el patrimonio documental del archivo aumenta a gran velocidad. En 1630, el Papa Urbano VIII reconoce la necesidad de separar definitivamente el archivo secreto de la Biblioteca Vaticana y declara su total independencia. En 1660, el Papa Alejandro VII Chigi decide ampliar el espacio dedicado al archivo e inaugura las salas Chigiane, situadas justo encima del Piano Nobile. Tras la ocupación francesa de la ciudad de Roma en 1978 y la confiscación de los archivos papales por parte de las tropas napoleónicas en 1810, llega el momento que cambiará definitivamente el rostro del Archivo Secreto Vaticano. En 1881, el Papa León XIII abre las puertas del archivo a los estudiosos de todo el mundo, sin importar raza ni credo religioso. Nuestra tarea es precisamente la de fomentar la investigación histórica seria y objetiva por parte de todos, incluso de los ateos, los musulmanes o la de los no católicos, siempre que sea una investigación histórica seria, que emplee el método científico. La Iglesia siente realmente una pasión por la humanidad y esta pasión está presente aquí de manera palpable. Tenemos documentos que muestran este amor de la Iglesia por la humanidad. Otro momento relevante de la historia de los archivos es la inauguración de un búnker bajo el Cortile de la Piña por San Juan Pablo II en 1980. Se trataba de un proyecto iniciado por San Pablo VI que comprendía la construcción de 2 depósitos subterráneos con un total de 31.000 metros cúbicos de capacidad y 43 kilómetros de estanterías. La última etapa de nuestro breve viaje a través de la historia de los archivos apostólicos nos lleva al reciente 2019, cuando el Papa Francisco decide cambiar el adjetivo secreto por el de apostólico. Una decisión revolucionaria para algunos e innecesaria para otros, pero que en realidad nos lleva a los orígenes de la institución, ya que no se comenzaría a hablar del Archivo Secreto Vaticano como tal hasta 1646, 30 años después de su fundación. Il Papa Francesco ha voluto chiarire. El Papa Francisco ha querido aclarar el nombre y decir, atención, secretum es sinónimo de apostólico. El término apostólico tiene este doble sentido. Tiene el sentido de pertenencia, pues este es el archivo de los papas, pero también es apostólico en el sentido del verbo apostoleion, enviar en misión. Y verdaderamente este es un lugar de misión. El archivo está al servicio de la misión de la Iglesia.
Después de nuestro fugaz pasaje a través de la historia de los archivos apostólicos vaticanos, ha llegado el momento de hablar del presente. Esta institución pontificia cuenta con diferentes realidades, a veces poco conocidas, que le permiten llevar a cabo su misión día tras día. Entre ellas destacan el Laboratorio de Conservación, Restauración y Legatoria, que asegura la supervivencia en el tiempo del patrimonio documental de los archivos del Papa. Y la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística, que asegura una formación cualificada a las nuevas generaciones. Pues bien, empezamos la tercera etapa de nuestro viaje visitando el Laboratorio de Conservación, Restauración y Legatoria. Buongiorno. What's the difference Bueno, en primer lugar, ¿qué diferencia hay entre conservar y restaurar? and restoring? La conservazione La conservación es el conjunto de operaciones que sirven para impedir una eventual degradación de nuestros bienes culturales, ya sean muebles antiguos, libros, documentos o pinturas, mientras que la restauración, por el contrario, es la intervención práctica de un operador precisamente sobre el objeto para llevar a cabo la reparación de las degradaciones que ya se han producido. Can you show us ¿Puede mostrarnos algo del trabajo que hace la gente aquí? Mostrarnos algunos ejemplos de lo que aquí se hace. examples of what they're doing here? sì. In questo caso Sí, en este caso, Mauricio no está restaurando documentos antiguos, sino que está reencuadernando documentos digitalizados, por lo que son nuevos. Pero siempre es útil conservar los antiguos porque en este caso se trata de un índice. Los índices son los documentos más consultados en este archivo en términos absolutos, porque son necesarios para que los investigadores entiendan lo que deben buscar, lo que hay. And ¿Y aquí? in questo caso il nostro En este caso, nuestro colega está trabajando sobre un original, sobre un registro, para ser más precisos. Es un registro de Letrán que ha sufrido no pocas vicisitudes a lo largo del tiempo. Estamos hablando de finales de los años 1300 hasta León XIII, a finales de los 1800. Y estas son las condiciones en las que están. Sufrieron una degradación debido al agua, se mojaron. Tras nuestro encuentro con los artesanos del laboratorio, nos dirigimos a la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística, donde nos espera el profesor Luca Carboni. Profesor de Archivística de la escuela fundada en 1881 por el Papa León XIII. L'archivio forma dei paleografi archivisti che un domani possono... El archivo forma paleógrafos, archiveros, que un día podrán precisamente ir a hacer ediciones de fuentes o transcripciones de documentos, pero la escuela del archivo forma también archiveros, es decir, personas que quizás nunca harán ediciones de fuentes, pero que ejercerán de archiveros, personas que pasarán a poner orden de una manera muy práctica, ensuciándose las manos en las estanterías de los archivos o ante el conjunto de papeles que se encontrarán ante ellos, pudiendo describirlos para los historiadores que luego analizarán los documentos. Hoy en día, el reto principal de los archivos del Papa es precisamente la digitalización del patrimonio documental, un proceso costoso no solo económicamente, sino en cuanto a las horas de trabajo, debido a la dificultad de digitalizar un patrimonio documental en continuo crecimiento. La digitalización de los documentos es fundamental. Por un lado, es fundamental para permitir que algún día el acceso al patrimonio cultural de la Iglesia por parte de todos sea realmente más amplio, pero también para que la digitalización cumpla con su tarea fundamental en la salvaguarda y conservación de los documentos. El enorme problema es qué digitalizar, cómo y cuándo. ¿Por qué no digitalizamos los documentos medievales? Estupendo, pero a menudo los documentos medievales están escritos en pergamino y puedo asegurar que hay pergaminos en los archivos que después de 1000 años todavía se pueden leer y se conservan como hace 1000 años.
Tenemos toda la documentación de los años 1900 en papel, pero pensemos en los telegramas, los faxes, la documentación en papel químico. Eso tiene enormes problemas. Pero ¿es acaso un documento de la Segunda Guerra Mundial, un fino velo, por ejemplo, que dentro de 20 años quizá ya no se pueda leer, menos importante históricamente que un documento medieval? Entonces, ¿qué debemos digitalizar primero? Y además, los mayores problemas de la digitalización son seguramente los costes y el tiempo. Y es precisamente para afrontar esta difícil situación que nace la Fundación Tesoros de la Historia bajo la guía de Monseñor Lawrence Spiteri. Gracias a la generosidad de un grupo de benefactores estadounidenses, la Fundación busca los fondos necesarios para garantizar la supervivencia de los tesoros de los archivos. Mi papel es, así me lo han pedido el Santo Padre y el archivero y también bibliotecario Cardenal Mendonça, que cree una fundación llamada Fundación Tesoros de la Historia, una fundación que esté destinada a ayudar a los archivos, a hacer realidad proyectos importantes, a proteger lo que hay en los propios archivos, algunos de ellos tienen más de 1100 años, y también a mejorar la situación. Esto se hace gracias a la generosidad de los estadounidenses. La fundación, de hecho, se encuentra en Atlanta. Es una fundación puramente estadounidense. Soy el único en el Vaticano que se relaciona con ella. Soy su director general. El resto son, en su mayoría, laicos que junto a cardenales, obispos y arzobispos viven y trabajan en Estados Unidos. Terminamos nuestro viaje donde empezamos, en la Torre de los Vientos, uno de los edificios más famosos de la Ciudad del Vaticano. Construido en 1580 por el arquitecto del Palacio Apostólico Ottaviano Mascherino, este baluarte es propiedad de los Archivos Apostólicos Vaticanos. Inicialmente, el torreón fue utilizado como observatorio astronómico durante la reforma del calendario promovido por el Papa Gregorio XIII. Fue precisamente en la Sala de la Meridiana donde se ideó el calendario gregoriano que seguimos usando hoy en día. Esta habitación debe su nombre al reloj del sol en mármol incrustado en el suelo. This room was dedicated to observation of the sky. Esta sala estaba dedicada a la observación del cielo. Por supuesto cuenta con una cierta brisa, lo que la hace bastante agradable. En el suelo podemos ver parte del material que se utilizaba para calcular diversos aspectos del movimiento del Sol, y arriba cuentan con alguna forma de medir ciertos movimientos del Sol. Los frescos que adornan las paredes de la Sala de la Meridiana no son casuales, sino que siguen un motivo iconográfico bien preciso. Escenas bíblicas en las que el viento juega un rol fundamental. Las pinturas de la pared oeste narran el naufragio de San Pablo en Malta, en la pared sur, la tempestad calmada y el Geronte endemoniado. Y en el centro, la escena de El ángel que marca la frente de los elegidos, del libro del Apocalipsis. Por último, las pinturas de la bóveda ilustran las alegorías de las estaciones. Antes de terminar nuestro viaje, pasamos a saludar al anfitrión de los Archivos Apostólicos Vaticanos, el cardenal José Tolentino de Mendonça, archivista y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. Me gustaría representar al resto de la Iglesia en agradecimiento por continuar el trabajo que había comenzado con algunos monjes siglos atrás, pero que ustedes continúan todavía hoy. Gracias a usted y a todos los que trabajan aquí. Hemos conocido a muchos de ellos, gente increíble.
Grazie per il vostro interesse. Gracias por su interés. Les pedimos que sigan teniendo este amor, este interés por los archivos apostólicos y que pongan en su corazón esta misión tan hermosa de la Iglesia Universal que mantiene el sucesor de Pedro. Gracias a usted. Gracias, Padre. Che il successore di Pietro mantiene. Grazie mille. Tanto.